Ok, creo que ya están todos conectados. Entonces, retomando la idea. Yo tengo aquí al hombre jalando la cuerda y si le está jalando, está ejerciendo esta dirección con esta fuerza, esta cuerda y me está preguntando lo siguiente. ¿Cuáles son las componentes horizontales y vertical de la fuerza ejercida por la cuerda en el punto A? Muy bien, entonces aquí lo primero es que tenemos que determinar o tenemos que encontrar las, las componentes. Vamos a ubicarlas en el dibujo, por favor, para que no me quede tan feo. Ahí está. Si aquí está, pues aquí está pasando entonces el eje de las X en este punto de aquí. Ahí voy a trazar mi eje X y mi eje Y, pues por lo tanto estaría en el sentido contrario. Ahí está. Vamos a quitar esto. Y entonces dice así. Este de aquí, que está apuntando hacia arriba, se llama Y, y este que está apuntando hacia acá se llama X. ¿Dónde está mi componente rectangular X? Pues tiene que estar sobre el eje de las X apuntando para allá. Va sobre el eje, ¿de acuerdo? Nada más porque a mí me está saliendo muy fea. Pero tiene que ir aquí sobre el eje. ¿Por qué? Porque pues si yo aquí pudiera sacar una vertical, tiene que llegar hasta este punto. Y aquí está mi componente Fx. ¿Y ahora qué pasa con Y? Bueno, pues entonces tiene que estar en el sentido hacia abajo. ¿Dónde? Hasta esta altura. Aquí está mi componente Fy. Otra vez anticipándome. Si Fx está apuntando hacia acá, me está diciendo desde ahorita que Fx va a ser positivo. Y si Fy está apuntando hacia abajo, me está diciendo desde ahorita que Fy va a ser negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes se dan cuenta, a comparación del otro ejercicio, no me está dando el ángulo. Me está diciendo, miren, aquí tienes un ángulo que se llama alfa, pero vean desde dónde lo está midiendo. Sí desde X, pero lo está midiendo hacia abajo. Y de todas formas, no me dice cuánto vale alfa. Yo leo el ejercicio y no me lo da. Pero vean que sí me está dando. Me está dando la distancia que hay desde A hasta Fx. Me está diciendo, tu componente Fx tiene que recorrer una distancia de 8 metros y tu componente Fy tiene que recorrer una distancia de 6 metros. Entonces, sí me está dando el valor hasta cierto punto de Fx y de Fy, aunque no conozca el ángulo. Entonces, vamos a anotar nuestros datos para que veamos qué sí tenemos y qué no tenemos y qué es lo que tenemos que empezar a buscar. Datos, entonces, número 1, van mis datos. Dentro de mis datos me está diciendo que tengo una fuerza de 300 newtons, me está diciendo que tengo un Fx que vale 8 metros, y me está diciendo que tengo un Fy que vale 6 metros y me está dando un ángulo alfa que no conozco y por lo tanto tampoco conozco mi ángulo teta. ¿Cuál sería mi ángulo teta? Pues el complementario que va aquí. Ok, ya tengo mi diagrama porque ya identifiqué mis fuerzas, ya complementé mi plano cartesiano, es decir, ya completé mi diagrama. Ok, ya tengo el paso 2, que es mi diagrama. Listo. Paso 3, voy con mis fórmulas. Y ahorita vamos a seguir trabajando con las mismas fórmulas, donde me dice Fx es igual a F coseno del ángulo, Fy va a ser igual a F seno del ángulo. ¿Qué otra fórmula tengo? Si me regreso a ver acá, tenía estas dos. Vamos, las voy a anotar y voy a ver si alguna de estas dos fórmulas sirve, ya que no tengo ahorita el ángulo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver qué datos sí tengo y cuáles no. Voy a anotar aquí. F va a ser igual a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado y a todo esto hay que sacarle una raíz. Pero también me dice que la tangente del ángulo va a ser igual a Fy entre Fx. Ok, ya tengo aquí todas las posibles fórmulas que yo puedo utilizar con la información que yo conozco, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué puedo hacer entonces? Si yo conozco estas fórmulas que aparecen aquí, puedo determinar F
voy a empezar a analizar, ¿de acuerdo? Si yo digo, bueno, vamos a sustituir en fx. Aquí está mi fórmula de fx. ¿Conozco f? Sí, porque sé que son 300 newtons. ¿Conozco el coseno del ángulo? No, no conozco el coseno del ángulo porque no me lo está dando. ¿Puedo calcular el coseno del ángulo? Ok, con estas fórmulas que aparecen aquí, no podemos calcular el coseno del ángulo. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Ah, pues analicemos que yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Y en este triángulo rectángulo, sí me están dando el valor de los lados. Yo sé que este lado mide 8 y sé que este mide 6. Y me está diciendo que este es el ángulo. Entonces, si yo me voy y busco las razones trigonométricas, ¿qué son razones trigonométricas? Estas que tenemos acá. Por ejemplo, me dice, mira, tú puedes encontrar el seno del ángulo si tienes el cateto puesto entre la hipotenusa. Tú puedes determinar el coseno del ángulo si tienes el cateto adyacente entre la hipotenusa. O puedes determinar la tangente, cateto opuesto, entre cateto adyacente. Siempre y cuando tomemos como referencia este triángulo que está aquí. ¿De acuerdo? Otra vez, lo voy a volver a explicar. Vean que aquí me está poniendo alfa. Aquí me dice que está alfa. Y me dice que esta coordenada se llama A. Y vean que el lado opuesto a se llama A minúscula. Ahora, el cateto opuesto al ángulo se llama A. Ok, la hipotenusa se llama C. Ahí está. Y mi cateto adyacente entonces se llama B, que es este que aparece acá. Si yo lo comparo con el triángulo que tenemos acá, puedo encontrar los mismos valores, solamente que está volteado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ordenarlo un poquito y vamos a ver si con la información que yo tengo acá y con la información que yo tengo acá, puedo determinar este ángulo que aparece en esta partecita de acá. Tal cual, como me estoy robando esta imagen, voy a decir lo siguiente. Si aquí está el ángulo, que se llama alfa, y aquí se llama alfa, entonces yo puedo decir que este punto se llama A. Ah, miren, si se llama A, muy bien, ya tengo la primer palomita. Ahora yo puedo decir que este lado que está acá se llama A minúscula, ¿ok? Este lado que está acá, que va junto al ángulo, se llama B minúscula, y este ángulo que va, perdón, este lado que va aquí, se llama entonces letra C. Ahí está, muy bien. Voy a ver otra vez mis razones trigonométricas, estas razones que tengo acá. Dice lo siguiente, si yo quisiera determinar el seno del ángulo, necesito A y C. ¿Conozco A? Sí, yo sé que vale 6. ¿Conozco C? Sí, yo sé que vale 300, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, si yo quisiera determinar el coseno, voy a analizarlo otra vez. ¿Conozco B? Sí, yo sé que vale 8. ¿Y conozco C? Sí, porque yo sé que vale nuevamente 300. Entonces, otra vez, lo único que tengo que hacer es utilizar mis herramientas matemáticas al análisis de las fuerzas que estamos ahorita revisando, ¿de acuerdo? Yo sé que de pronto es mucha información, y a lo mejor es información con la que no he estado familiarizado en los últimos años. A lo mejor la última vez que hice un ejercicio de trigonometría ya pasó 1 año o 2 años, no tengo la menor idea. Está bien, las cosas se olvidan. Solamente otra vez, ¿qué les pido que sí tengan a la mano? Este cuadrito, pónganle en internet razones trigonométricas, o si no, yo ahorita se los pongo en el WhatsApp. Agréguenlo por favor a su formulario o ténganlo ahí en una imagen porque lo vamos a estar utilizando. Y de hecho, si se pudieran aprender las razones trigonométricas, créanme que además les ayudaría mucho a ustedes, ¿de acuerdo? Pero si no, pues tenemos la imagen, la vamos consultando y vamos eligiendo cuál es la fórmula que más se parece a lo que nosotros tenemos que encontrar, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos entonces al siguiente paso. Voy a quitar este de acá. Y dice así. Y dice así. Siguiente consideración a tomar en cuenta. Las unidades, ¿de acuerdo? Yo tengo que tener mucho cuidado con las unidades. Esto es igual que en las manzanas. Yo tengo que poder sumar manzanas con manzanas y peras con peras. No puedo mezclar. Entonces, aquí viene como el primer pero. Vamos a llamarle de alguna forma pero, ¿de acuerdo? Ahí les va. ¿Cuál sería como el primer pero?
El primer pero que podríamos tener aquí es que yo no conozco el valor de C. ¿No que sí lo conocíamos aquí? Sí, sí lo conozco. Yo sé que tiene una fuerza de 300 newtons, pero yo ahorita voy a trabajar con metros. Entonces, para que yo pueda combinar estos lados con esto que aparece aquí, yo necesitaría saber cuánto mide el lado C. ¿Puedo determinar cuánto mide el lado C? Sí, sí lo puedo determinar. ¿Por qué lo puedo determinar? Porque aquí se aplica directo el teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Donde me dice c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada. Y si conozco b y si conozco a, entonces sí puedo determinar c. Yo puedo decir aquí a es igual a 6 al cuadrado más b, que es 8 al cuadrado, y puedo decir c al cuadrado va a ser igual a, voy por mi calculadora, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, que sería igual a 100. ¿Qué? Metros, ¿de acuerdo? Cuadrados, porque estamos sumando cuadrados. ¿Cómo quito este cuadrado? Con una raíz cuadrada. Ahí está. ¿Cómo sé que con una raíz cuadrada? Porque es la operación inversa. Entonces, C va a ser igual a ¿cuánto? Si yo le saco raíz cuadrada a 100, aquí está mi raíz, voy a ponerle 100, entonces me queda a 10. ¿10 qué? 10 metros. ¿Conozco cuánto vale C? Sí, sí conozco cuánto vale C. Vale 10 metros porque ya lo determiné, ¿de acuerdo? Entonces aquí en mis fórmulas yo tendría que agregar el teorema de Pitágoras. A cuadrada más B cuadrada. Ok, ahora sí, nuevamente. ¿Puedo determinar alguna de estas fórmulas que aparece aquí? Sí, con las razones trigonométricas. Yo puedo decirle, la razón trigonométrica del coseno dice lo siguiente: coseno del ángulo va a ser igual a mi cateto adyacente entre mi hipotenusa. Arqui, no sé cuál es el cateto adyacente. Ok, se los traduzco. Va a ser igual a B entre C. ¿Cuál es B? 8. ¿Cuál es C? 10, porque ya tengo aquí el valor de 10. Entonces yo puedo decir lo siguiente: el coseno del ángulo va a ser igual a ¿cuánto vale B? A 8. ¿Cuánto vale C? 10. Y entonces ya me puedo ir a esta sustitución de esta operación. Voy a ponerla aquí. 8 entre 10 son igual a 4 quintos en decimales a 0.8. Pero todavía no sé el ángulo. Ok, yo quiero saber el ángulo. ¿Cómo despejo el ángulo? Quitando el coseno y utilizando su función inversa. ¿Cuál es su función inversa? Coseno a la menos 1. Entonces, me voy a la calculadora y le voy a poner shift, segunda función de coseno, ahí está coseno a la menos 1, de 0.8, que es este 0.8 que tenemos acá, y el ángulo entonces, ¿cuánto vale? El ángulo dice que vale 36.86989. Ok, si lo voy a redondear, no le puedo sumar 1 a 9 porque ya sería 10. Entonces, ¿realmente cuánto quedó el ángulo? El ángulo queda de 36.87. Ahí está. Esto vale mi ángulo. Arqui, pero yo no quiero saber alfa, porque alfa está acá, yo quiero saber el complementario. Ok, porque nosotros tenemos que trabajar con este ángulo, no con alfa. Yo necesito trabajar con teta. Bueno, pero esto ya es más fácil porque yo sé que todo este círculo vale 360. Entonces yo puedo decir 360 menos alfa. Alfa es este que tengo acá. Teta va a ser igual a esto. Entonces teta va a ser igual a, voy por mi calculadora otra vez, 360 menos 36.87 me da a 323.13 grados. Ahora sí ya tengo alfa. Y cuando tengo alfa, pues ya puedo sustituir en esta y puedo sustituir en esta. Y entonces yo ya puedo determinar las componentes que me está pidiendo en la parte de acá. Ya son 2:40, no les quiero robar mucho tiempo para que ya se vayan a comer. Sé que seguramente es su última clase y ya están cansados. Voy a hacer la sustitución y ustedes lo terminan de tarea y mañana lo revisamos. Entonces quedaría Fx va a ser igual a 300 newtons coseno de, ya tengo el ángulo, 323.13 grados, y Fy
va a ser igual a, abro paréntesis, 300 newtons, seno de 323.13 grados. Y entonces con eso nosotros podemos finalmente llegar al resultado del ejercicio que nos está pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Tenemos alguna duda de lo que explicamos ahorita? Arqui, Dime. ¿cómo llegamos al resultado de 323.13 grados? Es esta parte de Sé que aquí, se me mira. cortó el audio. Ok, no te preocupes. Mira, es esta parte que tengo aquí abajo. Con este coseno que yo utilicé aquí, el coseno del cateto opuesto entre la hipotenusa y que la sustitución fue 8 metros entre los 10 metros que mide 6, me dio 0.8. Lo que hice fue sacar su función inversa, que es coseno a la menos 1, y obtuve un ángulo de 36.87. Pero este ángulo que yo obtuve acá, este que está aquí, es este ángulo que está aquí, este chiquitito. Pero acuérdense que yo no puedo trabajar con este ángulo. Yo necesito este que da toda la vuelta y que se llama teta. Yo sé que toda una circunferencia tiene 360 grados. Entonces, teta va a ser igual a 360 menos alfa. ¿Cuál es alfa? Este que ya encontré en la partecita de acá. Entonces, lo único que hice fue a 360, aquí, le resté los 36.87 y el ángulo que me queda como resultado es de 323.13 grados y es el que voy a utilizar para sustituir en mis fórmulas de las componentes, ¿de acuerdo? Sí, está bien, Arqui. Gracias. Muy bien, entonces chicos, nos vamos a quedar aquí. Les dejo ahorita esta captura de pantalla en el WhatsApp por si alguien no copió alguna parte o les faltó algún pedacito. Terminen de tarea, encuentren las componentes, por favor. Mañana en clase las revisamos por si alguien todavía tiene alguna duda o de pronto no supo de dónde salió algún número. Yo sé que de pronto mis números en pantalla no son los mejores. Pásenlo a su libreta con su letra bien bonita, bien entendible y cualquier duda, mañana de todas formas lo aclaramos, ¿de acuerdo? Ok, Arqui. ¿Y si Está bien, entramos? Arqui. Muy bien, recuerden que estoy grabando la clase, ¿de acuerdo? Si algo no le entienden también, denme chance, no lo hago ahorita, la verdad es que ahorita me pongo a hacer otras cosas, pero en la nochecita, como a las 6, 7 más o menos ya me doy un tiempo, les subo los videos a YouTube y yo les pongo los links aquí en el WhatsApp para que ustedes puedan ver las clases las veces que quieran y regresarlo y pausarlo y vean todo el procedimiento las veces que necesiten. No grabo todas las clases, ¿de acuerdo? Generalmente las grabo cuando empezamos a ver un ejercicio, pero si ustedes me dicen, oiga, Arqui, es que no le estoy entendiendo, grábeme la clase, no pasa nada, díganme, yo pongo a grabar las clases, lo puedo ir haciendo mientras estamos tomando sesión. Solamente avísenme para que yo ponga a grabar la clase, ¿de acuerdo? Ok, Arqui. Arqui. Muy bien, niños. Entonces, que tengan bonita tarde. Nos vemos el día de mañana en clase. Provecho si ya van a comer y nos vemos. Nos vemos, Arqui. Gracias igualmente.